Si entro por ese túnel, ¿puede pasarme lo mismo? Entonces hoy en Historias de Vida quiero hablarle de algunas personas. Primero las que están escritas en la Biblia y después de algunas que hemos conocido en el camino, y que este mensaje nos sirva para analizar nuestra propia vida como iglesia, como ministerios, como familia y como persona, cada uno de forma individual. Veamos la soberbia de un rey gentil. Está en Daniel capítulo 4. La Biblia nos habla de la experiencia de un rey que era de Irak. Esa nación de Irak, la de Saddam Hussein, antiguamente se llamaba Babilonia. Y había un poderoso rey en Babilonia llamado, como un trabalenguas, Nabucodonosor. Algunos no pueden pronunciarlo. Rey dijo estas palabras: a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Su reino es sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, y vi un sueño que me espantó. Y este rey cuenta todo el sueño. Cuando él cuenta el sueño, llama a los sabios de su época, adivinos, magos, astrólogos y todos los encargados de interpretar supuestamente los sueños de los reyes. Trae a todos los sabios y nadie fue capaz de interpretarle el sueño. Entonces vino a la presencia del rey un hombre llamado Daniel. Era un judío. Tenía el espíritu del Señor, el espíritu de Jehová, mayor que todos los dioses que los hombres se han inventado, porque son falsos. Pero el Dios al que adoramos nosotros es un Dios verdadero. Y él cuenta el sueño a Daniel, y en el versículo 27 dice, después de que Daniel interpreta el sueño, se trataba de un árbol frondoso, un árbol gigante, un árbol en donde todas las aves del cielo y todos los animales del campo venían a refugiarse. Se alimentaban allí bajo la sombra. Cubría todo lo que existía en su presencia o para su época. Y él está espantado cuando ve que el sueño de repente cambia y el árbol es cortado. Y cuando Daniel interpreta el sueño, le dice en el versículo 27, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Le dice, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Noten ustedes que Daniel es un profeta que fue llevado para hablar con reyes, con gobernantes poderosos. Pero Daniel era fiel, no vendía el mensaje, no lo suavizaba. Ustedes deben comprender que todo predicador que quiere endulzar los oídos de los oyentes, sean grandes o pequeños los personajes, sean poderosos, gobernantes o civiles, militares o quien sea, quien quiera que sea, que quiera endulzarle los oídos al oyente, cuando un predicador tiene toda la intención de que su mensaje guste a los oyentes, está desagradando a Dios. El mensaje del Evangelio no es para agradar los oídos de los oyentes. Si así fuera, el Señor Jesús, su primer mensaje, que aparece por ahí en Mateo capítulo quizá 3, donde predica primero Juan el Bautista, después predica el Señor Jesús, y el primer mensaje de Juan el Bautista a todos los oyentes fue: arrepentidos,
porque son pecadores, dijo Juan el Bautista. Luego aparece el Señor Jesús en la escena y Juan el Bautista le bautiza. El Señor se va al desierto, está ayunando y orando y comienza su ministerio, y su primer mensaje fue: arrepentidos. Y el mensaje de Juan el Bautista al rey Herodes: arrepentidos. Y a los religiosos del pueblo: arrepentidos. Y a los militares: arrepentidos. Los predicadores de hoy no están predicando esto, están predicando: este es el año de la cosecha, este es el año de la prosperidad, este es el año del pacto. ¿Quién está construyendo edificios o comprando carros o tiene sueños en la vida? Yo, dice el público. Esta es tu iglesia. Este es el lugar donde tú puedes sembrar. Este es el lugar donde te vas a enriquecer, hacer tus sueños cumplidos. Y al público moderno, cargado de maldad, de vanidad, cargado de complejos, e incluso de una lucha por vencer los complejos con una se me olvidó esa palabra, cuando uno se echa muchas flores a sí mismo, no me acuerdo, como autoestima. Ajá. A este mundo le gusta el mensaje de autoestima, que todo el tiempo le estén subiendo los ánimos porque estoy desanimado, en fin. La verdad es que el evangelio no anima mucho a la gente. La única forma en que el hombre puede estar gozoso delante de Dios es que haga lo que Cristo dijo: arrepentidos. Y Daniel fue ante el rey que podía ponerlo en un trono más gigante, el rey que podía darle carros nuevos en Babilonia, el rey que podía ponerlo como su mano derecha, como hizo Faraón con José, el rey que podía llenarlo de regalos, y que era arriesgado decirle al rey: usted está chueco, usted está torcido y usted está mal. Eso no se le podía decir a un emperador, porque un emperador era considerado como un dios, como si fuera un dios. Y Daniel le dice al rey en el versículo 27: por tanto, rey Nabucodonosor, acepta mi consejo, arrepiéntete de tus pecados, haz justicia, cambia tus iniquidades, haz misericordia para con los oprimidos, porque quizás Dios te prolongue la vida y la tranquilidad. ¿Qué les parece el mensajito de este predicador? Creo que Daniel no podría predicar en las iglesias modernas, sería expulsado. Pero este fue el mensaje que Daniel predicó al rey, y siguió diciéndole. Y cuando le predica, dice la Biblia: y todo esto le vino al rey Nabucodonosor, todo lo que él se había soñado. ¿Por qué? Porque el rey no hizo caso. El versículo 29 dice: al cabo de 12 meses, dice el mismo rey, yo paseaba en mi palacio real en Babilonia. Habló el rey y dijo esta palabra: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Noten ustedes que se conoce el verdadero corazón del hombre cuando se le entrega poder. Ahí sabemos quién es. No se me ofendan ustedes, porque yo no soy mejor que ustedes. Yo también soy un hombre de carne y hueso con sentimientos. Y nadie puede conocerme realmente sino cuando me regalen unos $1,000 millones. Entonces sabrán quién soy realmente. Todos estamos en el mismo barco. Parecemos muy humildes y sencillos, porque todos vivimos de lo básico y lo necesario y sudamos el pan de cada día. Pero entréguesenos poder en la mano. Si es que hay hombres que no pueden tener ni un celular nuevo, porque cambian su manera de hablar, de pensar, de actuar. Yo tengo familia que por tener 4 lochas han llegado a decir: yo mando matar al que sea. Así, en ese vocabulario, en ese lenguaje. Pero eso no decían cuando apenas tenían cotizas de trapo. Esa es la expresión del hombre cuando tiene poder. Y Nabucodonosor había construido un palacio que está en la historia. Cuando usted lee la historia de la antigua Babilonia, que era Irak, lo que hoy se llama Irak era la antigua Babilonia. O sea, eso que hoy en día es un desierto lleno de miseria y sufrimiento, fue la gloriosa Babilonia de aquel tiempo. Era la capital del mundo, en el reino de oro de Nabucodonosor.
Él construyó los jardines colgantes más famosos de aquella época y están registrados en la historia. Era majestad por todas las calles, colores, de todos los colores, de telas por todas partes, y plantas y frutales, y compitiendo al reino de Salomón. Era un poder gigantesco. De hecho, está en la profecía de Daniel como cabeza de oro. Así se le llama al reino de Nabucodonosor. Fue el imperio más grande. Era poderosísimo. Y cuando él tuvo este poder, él se llenó la boca diciendo, mire bien lo que él dijo: todo esto, versículo 30, yo lo edifiqué con mi mano, para mi majestad. Dice la palabra en el versículo 31. Todavía estaba la palabra en la boca del rey. Apenas estaba hablando, cuando vino una voz del cielo y le dijo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, tu reino es quitado de ti, y serás echado de entre los hombres, serás arrojado. Con las bestias del campo ahora será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, o sea, te volverás como una bestia, y pasarán 7 años sobre ti hasta que reconozcas quién es el Dios Altísimo, quién es el que tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Por eso Daniel escribió: Dios es el que quita reyes y pone los reyes en cada nación. Esa frase que escribió Daniel como profeta nunca la podremos entender nosotros. Que la Biblia diga que Dios es el que quita y pone los reyes en las naciones, no tenemos cómo explicar. De hecho, un día estaba enseñando esto y un hermano dijo: no estoy de acuerdo. Y yo, un poquito quizás sonriendo, pero irónicamente le dije: yo no estoy diciendo que es una palabra mía, yo estoy diciendo que eso dice la Biblia. ¿Yo qué culpa tengo? Porque dijo: no estoy de acuerdo. ¿Cómo usted escucha una frase dicha por los profetas de Dios y dice no estoy de acuerdo? Explíqueme eso. O sea, no está de acuerdo. ¿Y eso qué cambia las cosas? Los ateos dicen que Dios no existe y el infierno tampoco. Ajá, o sea, no están de acuerdo. Y nosotros ¿qué le decimos? Bueno, si no está de acuerdo, pues Dios no existe. ¿Y usted está de acuerdo con el infierno? No. Ah, bueno, el infierno tampoco existe. Si usted no está de acuerdo, pues no existe. Amados, usted puede no estar de acuerdo con lo que dice la Biblia, pero la Biblia dice punto y aparte. Dios quita reyes y pone reyes. Y entonces, ¿por qué hay tantos gobernantes malos en las naciones? Le dije que eso no tiene explicación nuestra. Dios los quita y los pone. Y Dios puede poner un rey para castigar toda una nación, un gobernante para castigar y arruinar una nación. La soberanía de Dios nadie la va a poder comprender. Nuestra mente, demasiado diminuta y reducida, no es capaz de comprender los consejos de Dios. Así de que este rey dijo: esto lo he hecho con mi mano. Y el Señor le cumplió el sueño que le había dado. 7 años vivió en el campo como una bestia, comiendo pasto, apacentado como un burro, después de ser el rey más poderoso de todos los tiempos. Vivía desnudo, le creció el pelo, no le vestían, salvaje, le crecieron las uñas. Imagínese usted una persona 7 años sin cortarse el cabello, sin arreglarse, sin bañarse, hiede, apesta, y vivía en el monte. Y Dios le castigó de esta manera para hacerle entender quién gobierna. A los 7 años el Señor le abrió la mente. Y cuando le abrió la mente, le hizo entender, él miró hacia el cielo. Y cuando abrió los ojos de este hombre, dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y me fue de vuelta mi razón, o sea, volvió en sí. Y entonces bendije al Dios Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. ¿Alguien puede alabar a Dios? ¿Se da cuenta usted, amado hermano, que de nada nos sirve nosotros ser tan poderosos como Nabucodonosor? El Señor nos derriba, de allá nos baja, nos tira al suelo. Ahora, ¿por qué Dios permite que tantos hombres hoy en día sean tan poderosos y parece que nada les sucede? Amados, la Biblia promete que llegará el día. Llegará el día. Por tanto, nosotros no tenemos que tener afán de los juicios de Dios, no. Más bien pedir a Dios misericordia, porque los juicios de Dios son implacables.
Pidamos siempre misericordia al Señor. Esta es la primera historia que he leído, pero debo saltar a otra historia. La segunda.